¿Qué tal amigos de Derecha Mexicana? El día de hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante y a la vez importante. Y vamos a tratar el tema concretamente de el conflicto árabe-israelí, ya que pues como ya lo sabrán está pues de moda. Es un tema que está ocurriendo recientemente, pero que ya trae una buena cantidad de años que pues trae por ahí ciertos elementos polémicos. Entonces aquí tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado tenemos a Naim Luján, ya lo hemos tenido en ocasiones anteriores platicando aquí de temas sociopolíticos y demás. Y por el otro lado está nuestro amigo Darío Pan, así como tal, como el pan dulce, que tanto nos gusta a todos, así está. Y pues Darío es parte de nuestro equipo, se ha integrado recientemente para colaborar en la parte de los podcasts. Primeramente, Naim, Darío, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Excelente. Todo bien aquí. Excelente, muy bien. Y miren, esta conversación la vamos a dividir en tres etapas. Primero vamos a hablar lo que está pasando, ¿sí? Lo que está ocurriendo en estos momentos, lo que está pasando ya en la zona de Israel. Y Naim nos va a explicar concretamente qué está pasando. Después aquí nuestro amigo Darío nos va a dar un pequeño contexto, vamos a llamarlo así, ideológico de lo que está ocurriendo. Y después yo compartiré un pequeño contexto histórico. Empezamos contigo, Naim. ¿Qué está pasando en la maravillosa zona de Israel? Bueno, primero que nada, compañeros, amigos de Derecha Mexicana y también quienes no pertenecen a Derecha Mexicana, pero por curiosidad, y también a todos los que nos van a tirar hate muy probablemente, les saludo con mucho gusto y respeto. Primero que nada, yo quisiera dividir a Abraham, Darío, amigos, la pregunta en dos. ¿Qué es lo que nos dicen que está pasando? ¿Sí? ¿Y qué es lo que realmente está pasando? Y lo vamos a complementar con, pues obviamente, lo que tú mencionas, Abraham, lo que vas a mencionar, Darío. Yo leí la situación en Israel, lo voy a decir concretamente a través de qué medios. BBC, CNN y New York Times. Tres grandes de la información diciendo: Israel comenzó a desalojar a palestinos que vivían en Jerusalén y por eso hubo unas protestas por este injusto desalojo que generó una escalada de violencia en la zona del templo donde se encuentra una de las mezquitas más importantes dentro de Jerusalén, además de la cúpula de la Roca, obviamente. Entonces los israelíes reaccionaron de forma violenta. Entonces, en solidaridad, los terroristas de Hamas, o mejor dicho, no dicen que son terroristas, dicen Hamas en Palestina, reaccionaron enviándoles cohetes. Eso es lo que dicen. Y luego, aunque ves las imágenes que sí que publican de los cohetes que lanzan desde Gaza hacia Israel, la nota no es esa. La nota es que Israel bombardeó un edificio en Gaza. Israel lanzó aviones sobre Gaza. Israel lanzó un operativo terrestre sobre Gaza. Israel ataca a la población civil sobre Gaza. Israel, y te das cuenta que toda la prensa internacional está manejando el asunto de una forma súper sesgada en contra de Israel. Ahora, voy a explicar qué es lo que ha sido en concreto. De acuerdo con las fuerzas de defensa israelíes, si ustedes no me creen, busquen en la página de Facebook Israel Defense Forces. Han sido en los últimos 10 días 4,000 los cohetes que han sido lanzados desde Gaza. Uno de los edificios destruidos por las fuerzas aéreas israelíes efectivamente albergaban las oficinas de Associated Press, pero ojo, no sé si sabiéndolo o no, pero en ese mismo edificio habían sitios de lanzamiento de misiles de Hamas. Y además de sitios de lanzamiento de misiles, arsenales. Entonces, con o sin el contubernio consciente de esta asociación o quizá de las autoridades civiles, lo cierto es que Hamas está escudándose cobardemente detrás de la población civil para atacar a Israel. Insisto, han sido 4,000 los cohetes que han sido lanzados. Estos cohetes, voy a entrar un poquito en tecnicismo, son los cohetes denominados Qassam, que tienen un precio aproximado de $1,000 en el mercado. De no ser porque Israel cuenta con una de las mejores creaciones defensivas en la historia mundial, que es el Domo de Hierro, y que fue desarrollado justamente hace 30 años en el contexto de la Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein arrojó misiles Scud sobre la población civil. Ojo, población civil, no objetivos militares. Las pérdidas humanas serían incalculables. Solamente 10 civiles han muerto porque este cúpula de hierro, que es básicamente misiles que destruyen y pulverizan los cohetes Qassam en el aire, tiene una efectividad del 90%. Ahora, de los 4,000 cohetes lanzados por Hamas, alrededor de 400 han caído
en la propia Franja de Gaza, asesinando a civiles que, escuchen, la prensa internacional le atribuye a Israel. Por último, imaginen la carga económica que representa para un país desarrollar este sistema, primero desarrollarlo y luego mantenerlo en operación. Han sido 4,000 los cohetes que han sido lanzados, obviamente, por el sistema Domo de Hierro. Fíjense cuánto cuesta estos misiles, son los conocidos como misiles Taleg, y estos misiles tienen una altura de 3 metros y una anchura de 45 centímetros. Pero ¿saben cuál es el costo de cada uno de estos misiles? Cerca de $50,000. Imaginen 50,000 por 4,000. Estás hablando de. A ver, ingeniero, tú respóndeme esa pregunta. 50,000 por 4,000. Estás hablando de más de $100 millones. Vamos a ver lo que nos dice la poderosa calculadora. 200 millones. 200 millones de dólares literalmente quemados, estallados. Entonces, la gente no ve, y me encanta un video de las fuerzas de defensa israelíes que dicen es que esa cantidad de dinero, si Israel no tuviera el potencial económico que tiene, ni su solidez empresarial, ni la industria tecnológica que tiene, prácticamente quedaría desprotegido. O sea, ya con esto concluyo. ¿Qué pasaría si no existiera la cúpula de hierro? Y perdónenme que me extienda un poquito más, pero ahora sí, también lo que la gente no te dice, ok, de cómo comenzó esta vorágine de violencia, estos desalojos de los que se queja la prensa internacional. No sé si ustedes sabían, compañeros, pero cuando Israel retoma Jerusalén en la Guerra de los 6 días en el 67, de la que seguramente vas a hablar, Abraham, legalmente algunas viviendas de la zona vieja de Israel pasan a manos de judíos, legalmente, hay incluso transacciones, pero los judíos deciden permitir o rentar estas viviendas que habían pasado legalmente a judíos, a los árabes. Durante mucho tiempo, estas viviendas son ocupadas de forma pacífica dentro de Jerusalén, que ya pertenece formalmente a Israel y que de hecho es ya su capital, pero comienza el desalojo cuando legalmente los propietarios les piden a los inquilinos poder recuperar estas viviendas. Los inquilinos se niegan y obviamente en un ejercicio perfectamente legal, que es un desalojo civil, utilizan la fuerza, pero claro, eso la prensa no te lo va a decir y solamente te va a decir, ay, malditos judíos están desalojando a los pobres árabes, ¿verdad? Y ya por último, y antes de que se me pase, Joe Biden, a pesar, digo, este es el framing, ¿no? El status quo, como en un concurso de debate. Joe Biden, obviamente, tuvo que mantener su posición diplomática como el principal aliado de Israel en Oriente Medio, pero no sé si ustedes sabían, compañeros, que a principios de este año destinó una cantidad de recursos muy importantes a Palestina con fines humanitarios. Pero ojo, cuando etiqueta estos apoyos humanitarios, no estipula específicamente en qué se lo van a gastar, que obviamente, ahora a consecuencia de esto entendemos que en construir escuelas no fue, porque de qué otra forma ni siquiera es una nación, pero una región con tan poco potencial económico podría tener dinero pues para lanzar 4,000 cohetes de $1,000 cada uno. En conclusión, esta es la información que la prensa internacional no te va a dar, porque claramente hay una campaña mediática en contra de Israel. Es cuanto por mi parte. Excelente, muy, muy buen aporte, Naim. Y justamente mucha gente hace este comentario cuando dice, no, es que pobrecitos los palestinos, porque pues al final de cuentas Israel los tiene cercados, Israel los tiene asediados, los tiene bloqueados y no permite, por así decirlo, entrar ayuda humanitaria y luego todavía los bombardea, etcétera. Te pregunto, Naim, ¿tú sabes o concretamente así un overview que precisamente por qué se dice o por qué dicen estas gentes que la Franja de Gaza está siendo asediada o está siendo bloqueada? Se dice que está siendo bloqueada porque obviamente Israel mantiene controles fronterizos y no nada más en la Franja de Gaza, también en la mal llamada Cisjordania, que legítimamente, tú lo vas a decir más adelante, ¿no? Históricamente pertenece a la tierra de Israel, pero obviamente, como en cualquier aspecto fronterizo, tiene que haber controles de seguridad, máxime cuando se han descubierto túneles
en la frontera entre Gaza e Israel, desde los cuales los terroristas se infiltran y secuestran civiles. Eso tampoco te lo va a decir la prensa, de tal suerte que Israel, dentro de este operativo Guardián de las Murallas, que ha implementado desde el inicio de este recrudecimiento de las hostilidades, no sé si supieron, compañeros, pero me parece un ejercicio de inteligencia brutal que hizo el Mossad en coordinación con las fuerzas de defensa, que el propio ministro Bibi Netanyahu anuncia un operativo pedestre, marítimo y aéreo contra los terroristas en Gaza. Estos obviamente se atrincheran en sus túneles, colocan las fuerzas de defensa de Israel tanques fake en la frontera, pensando que la operación es inminente, y lo único que hacen es que detectan por su inteligencia y obviamente por todo el dispositivo tecnológico que tienen, dónde están los terroristas escondidos, y ahí en específico, ya no en las escuelas donde cobardemente se escudaban en la población civil, ahí los atacan, de tal suerte que este martes, si no me equivoco, el propio ministro Benjamin Netanyahu sale a decir que estas declaraciones originales eran solamente un ardid para que los terroristas se escondieran y pudieran minimizar el daño. Respondiendo en concreto a tu pregunta, claro que Israel tiene que poner vallas fronterizas y puntos de control, dados estos antecedentes. Ahora, hay que recordar, me voy a adelantar un poquito a lo que tú vas a hablar del framing histórico, pero hasta la presidencia en el gobierno egipcio de Hosni Mubarak, Egipto permitía, no sé si por omisión o por claro contubernio, pero la llegada de armamento proveniente de Egipto hacia Israel por la frontera que hay en la Franja de Gaza. Obviamente hay un bloqueo militar de armas hacia Gaza, sin embargo, lo que la gente no sabe es que este bloqueo naval únicamente es para el armamento. ¿De qué otra forma se explicaría la llegada de la ayuda de la ACNUR o de todas estas organizaciones internacionales a la Franja de Gaza? Miren, en conclusión, compañeros, sí hay que ser muy concreto. La guerra de Israel no es contra los árabes que viven en la Franja de Gaza, es contra el terrorismo de Hamas, que cobardemente, y me encantó este discurso de Bibi Netanyahu, cobardemente se ha escudado en la población civil para poderle hacer creer a la comunidad internacional que Israel está atacando civiles, cuando lo único que está haciendo es ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Y si más adelante alguien, probablemente tú que estés viendo la transmisión, hay algunas preguntas, ahora podemos hablar del derecho internacional a la legítima defensa, pues ya sabes que a mí como apasionado del derecho internacional lo podemos completar. Yo ya no me quiero extender más porque la verdad el tema está para largo y se ve que también traen buenos puntos ustedes. Maravilloso, maravilloso. Claro, claro. Igual les invitamos a todos aquellos que puedan dejar aquí sus preguntas. Las trataremos de responder de la manera más concreta y más precisa posible. Vamos a pasar a un punto también importante. Digo, yo sé que estamos dando pinceladas. Ya le correspondería a la gente en su casa ya meterse un poquito más. Darío, ¿qué cuestiones ideológicas pudiéramos ver implicadas en este conflicto árabe-israelí? Y a mí nada más me gustaría soltar un dato bien interesante. Uno de los mayores patrocinadores, financiadores de Associated Press, adivinen quién es. Nada más y nada menos que Soros. George Ay, qué Soros. novedad. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Qué curioso que Soros sea uno de los mayores patrocinadores de esta agencia que está favorable a los palestinos, siendo que Soros es judío, entre comillas. Bueno, ahorita lo voy a explicar más a detalle. pero me imagino que ahí es donde entran las dos variantes del sionismo, ¿no? El sionismo nacional y el sionismo global, ¿no? Pues bueno, ahorita voy a platicar del tema del sionismo y vamos a desmentir algunos mitos muy interesantes que la gente se ha tragado. Bueno, Darío, ¿qué cuestiones ideológicas están implicadas aquí? Mira, más que nada de todo lo que se está llevando a cabo y de lo que hemos visto, Nain tocó algo muy importante. Aquí el papel fundamental lo están jugando los medios de comunicación. Igual yo había leído esa nota que comentó al principio, de que todo inició porque algunos judíos estaban que celebrando el Día de la Bandera en Jerusalén, o el Día de Jerusalén era lo que estaba celebrando estos días. Y parte de lo que era la celebración, pues pasaron junto a una mezquita, lo que algunos palestinos lo tomaron como alguna ofensa. Pero igual medios de comunicación israelíes comentaron que varias autoridades les habían dicho a las personas que estaban llevando a cabo ese festejo que no pasaran por ese rumbo, o sea, que optaron por otra ruta para que no se sintiera, o sea, no hubiera como que pues se diera malos entendidos.
a lo que las autoridades palestinas lo tomaron como una ofensa. Ya fue que comenzaron como que a amenazar de que es que nos están ofendiendo, la palabra es provocar, nos están provocando, no ofender, provocar. ¿Y qué pasó? Comenzaron a venir lo que son las amenazas, que se está preparando esto, que se está preparando aquello. Y algo muy importante que quiero anotar que dijo Hermann Terst, un partidario del Vox en España, dijo algo muy importante: no había problemas cuando Hamas comenzó a bombardear, no existía un problema alguno. El problema comenzó cuando Israel se comenzó a defender. Y aquí algo muy importante: ¿quién fue el que dice eso? Vox. ¿Quién es Vox? Un partidario de derecha, un partido de derecha. Y aquí vuelve a entrar la jugada de estos últimos tiempos, entre derecha, entre izquierda, el progresismo más que nada, porque no tanto izquierda, sino el progresismo. ¿Por qué? Porque aquí se vuelve otra vez a poner la división en todas partes. Nos damos cuenta, y cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta, ahí Abraham, que en Twitter se ha dividido la cosa. O sea, se ha dividido de tal manera que si tú apoyas a Israel, ya te dicen que eres sionista. Cuando, oye, yo no soy ni sionista, simplemente estoy viendo las cosas objetivamente. O sea, muchos ahorita están atacando o están juzgando de manera subjetiva. O sea, se dejan llevar por los sentimientos, cosa que, como dijo Naim, los medios de comunicación están haciendo su papel y están jugando de una manera imparcial. ¿Por qué? Porque todo le están achacando a Israel. Ayer estaba leyendo unas notas en varios periódicos, llámese BBC, CNN, Milenio Noticias, vamos a ver los medios mexicanos, y siempre aparecía esto: los que más sufren esta guerra son los niños palestinos. O sea, no están diciendo solamente niños ni los judíos, primero ponen en primer lugar a los palestinos. Y no que no está mal, está bien, o sea, son niños y sabemos que nadie tiene por qué andar sufriendo por cuestiones ajenas, ¿no? Pero aquí comienza a jugar con el sentimiento de la gente, y te das cuenta que hoy en día el sentimiento en las personas es lo que provoca ciertas cosas. Me estás hiriendo mis sentimientos, oye, solamente estoy dando un punto de vista. No es que me estás ofendiendo, es que me estás hiriendo. Progresismo. Todo eso va del lado del progresismo. ¿Quiénes son los malos? Los de derecha. ¿Quiénes son los malos? Los conservadores. ¿Por qué? Porque están apoyando un régimen genocida. Es que esto ya no es guerra, esto es genocidio. ¿Por qué? Porque Israel está atacando a una población que no tiene cómo defenderse. Pero vamos a ver las cosas. ¿Quién está actuando cobardemente? Los palestinos. ¿Por qué? Porque ellos están usando de escudo a su población. Y los medios no cuentan eso. Vemos cómo los medios están solamente tapando, solo están contando parte de la historia, no todo completamente. Y aquí vamos a entrar a otra cuestión en cuanto a ideológico. La policía del pensamiento, que es la que entra siempre en la jugada. No sé si escucharon, compañeros, acerca de esta actriz, Gal Gadot, que escribió pues subió una publicación, pues apoyando, o sea, pidiendo buenos deseos para su país. Ella es israelí. De hecho, tengo entendido que estuvo 2 años en el servicio militar. Y ella subió, pues simplemente una nota de apoyo, y te comparto lo que ella dice: mi país está en guerra, me preocupa mi familia, mis amigos, me preocupa mi gente. Este es un círculo vicioso que se ha extendido por demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura. ¿Qué pasó aquí? Comenzaron a lloverle los hates. Oye, es que ¿cómo es posible que estés apoyando a ese país? ¿O por qué no te refieres a los palestinos como país y solamente dices todos? O sea, ¿por qué no nombras esa palabra palestino? Digo, aquí viene algo muy importante. O sea, vuelve otra vez aquellos los políticamente correctos. Es que también tienes que apoyarlos a los otros. Es que también no puedes solamente apoyar a uno y dejar al otro a un lado. No, creo que cada uno de nosotros, y a los que nos escuchan, los que nos ven, que estamos identificados también con lo que están sufriendo la población civil palestina, que es a quienes los terroristas de Hamas están dejando, ahora sí, nos están exponiendo. ¿Por qué? Porque cobardemente ellos
se sitúan en puntos estratégicos donde su escudo son escuelas, son hospitales. De hecho, creo que hasta ahorita el único medio que no puedo decir que esté 100% objetivo, pero al menos no está así como los demás, es Infobae. ¿Por qué? Porque Infobae sacó una nota en la cual saca un diagrama donde los cohetes, donde se ve cómo están situados los cohetes palestinos que van, pues, lanzan rumbo a lo que es la población de Israel, y donde están situados los cohetes palestinos alrededor. Hay 7 escuelas, 2 hospitales, 2 mezquitas. O sea, ¿quién está usando como escudo a su población? Hamas, los palestinos. ¿Qué está haciendo Israel? Israel tiene un sofisticado medio de defensa, o sea, el domo de hierro, que creo que según varias notas, el 90% de los cohetes los ha repelido y solamente 10% es el que ha logrado como que pasar y pues causar cierto daño. Y también algo muy importante que los medios muchos no informan, que yo estaba leyendo que 1 de cada 7 cohetes que lanza Hamas cae en su propio territorio de ellos. O sea, entonces todo ese número de muertos que se le adjudica a Israel, población civil, realmente no todo ha sido causa de Israel. Han sido los propios palestinos que incluso por mal calibrar o por andar haciendo las cosas o buscar víctimas. ¿Por qué? Porque ellos lo que están haciendo es jugar con todo el medio internacional, que de eso hay otra nota, que un ex miembro de Hamas llamado Hassan Youssef, ex miembro de Hamas, exhibe delante de un parlamento a las autoridades palestinas y les dice que ustedes están jugando con la población, ustedes están mintiendo a la población, ustedes hacen poner a un enemigo que ustedes mismos no aceptan las consecuencias de lo que están haciendo. O sea, buscan otros culpables. Ellos no son los culpables, ellos son los que iniciaron, pues yo me estoy defendiendo, cuando las cosas no son así. Y aquí es donde yo quiero ver, aquí está el punto siempre de los buenos contra los malos, pero el progresismo contra podemos decir, el conservadurismo o los que analizan las cosas objetivamente. ¿Por qué? Porque analizar las cosas objetivamente es ver, ahora sí, todo el panorama, sacar una conclusión de que, ok, quizá, vamos a poner que Israel en algún momento está usando exceso de fuerza, vamos a ponerlo como entre comillas, porque sabemos que no, se está defendiendo, pero aquí está también algo muy importante. O sea, Hamas está provocando. Y creo que hace rato, leí una nota que supuestamente ya llegaron a un acuerdo de que va a haber cese al fuego. No sé si sea de todo cierto, solo leí una nota del CNN. Entonces, que igual el CNN no es un medio del cual hay que confiarse al 100%. Lo pudimos ver en la campaña de Trump y Biden. O sea, cuando todo sucedía, que manifestaciones, Antifa causando destrozos, ¿qué es lo que salían esos medios a decir? No está pasando nada. Y atrás de ellos tienen lo que es autos incendiados, el saqueo a acumular, pero no está pasando nada. Pero aquí es lo de siempre, lo que últimamente hemos estado viendo, el progresismo. De hecho, lo que le pasó a Gal Gadot, sale una nota que creo que lleva 2 días y que no ha escrito nada en sus cuentas. O sea, ese miedo que infunde ese tipo de gente. Otra cosa que no dicen los medios es de que palestinos están agrediendo a judíos en Nueva York. Hace rato salió, y de hecho, aquellos que nos escuchan, no estoy haciendo pues propaganda a ningún medio, pero al menos en Twitter hay una cuenta que se llama Derecha Diario, y pues ellos han estado sacando varias notas que no aparecen en los medios de comunicación, que no te los dicen los medios, llámese CNN, llámese Televisa, llámese Milenio, no te lo dice, llámese BBC, no te lo dice, pero estos sacan otras notas y ahí te das cuenta del panorama que, o sea, ya puedes tener un amplio para ahora sí juzgar de manera objetiva y no decir que solamente lo estás defendiendo porque eres sionista. ¿O cómo es posible? No, o sea, no es que seamos sionistas. Al menos yo no me considero sionista. Yo solo estoy viendo que quién es el que comenzó la agresión. Vamos a ser sinceros, Hamas comenzó la agresión. Israel se está defendiendo. Yo creo que a nadie nos gustaría que vengan y nos estén atacando y quedarnos con los brazos cruzados y ver cómo intentan destruir a nuestra familia, a nuestro país. Y al menos
estamos dando cuenta que Israel no dio el primer tiro, fue Hamas el que dio el primer tiro. Los demás, ellos son los que están defendiendo simplemente, cosa que no se está viendo. Ahora otra nota que sale de estos medios, de esta policía del pensamiento, en Eurovisión, creo que hubo un concurso en el cual una de las finalistas era una judía. ¿Qué pasó? Hubo una manifestación pro-Palestina, antes de que esta chica tomara el escenario. O sea, fíjate eso, nada más fijémonos en eso. ¿A quiénes están silenciando y a quiénes están permitiendo ahora sí que se manifiesten? ¿Por qué? Porque yo creo que si ahorita alguno se levantara y decía, no, pues vamos a hacer una marcha a favor de Israel, vamos a apoyarlos, vamos a ser censurados por todos los medios. Incluso me pasó en Facebook, no hace la semana pasada, que subí un comentario acerca de un ataque que hizo Hamas y me salió una multa. Ahora, si vuelves a escribir eso, te vamos a restringir tu cuenta. ¿Qué está pasando? O sea, ¿a quiénes están censurando y a quiénes están permitiendo alzar la voz? Otro punto fue de que el líder iraní hizo un llamado a agredir a población judía, agredir empresas judías. Ahí sí no hay censura. Pero ¿qué pasó con Trump cuando denunciaba ciertas irregularidades? Trump está vetado de Twitter. Y esta persona subiendo en su cuenta de Twitter y nadie dice nada. El CEO de Twitter se hace, mira a la vista. No sé, no lo estoy viendo. Pero ¿qué pasa a aquellos que nos levantamos a decir, oye, esto no son así? Aquí creo que el corte ideológico es lo mismo. La progresía está haciendo de las suyas. Y aquí podemos ver también grupos LGBT apoyando a los palestinos. O sea, qué ironía. Grupos LGBT, que no hace mucho salió una nota que una familia iraní mató a su primo porque se declaró homosexual. Y grupos LGBT apoyando a los palestinos. O sea, ¿dónde está? O sea, Oye, cuando te la vives uno de los festivales del orgullo LGBT más grande del mundo, ¿no? Es la progresía. Sí. O sea, vemos cómo ¿sabes? Mario, perdón que los interrumpa, pero, o sea, ahorita que mencionas lo de Gal Gadot, yo no entiendo cómo, recordarán ustedes esta escena lésbica que tuvo con una famosa actriz hace algunos años, y todo el mundo, wow, Gal Gadot, una judía, besándose con una mujer, qué progre, qué moderno, y luego de repente, ¿no? Salen fotos de ella cuando estuvo haciendo su servicio militar, porque en Israel el servicio militar es obligatorio para hombres y mujeres. ¡Wow! ¡Qué empoderada! Ella con un rifle dándole la lección a los hombres. Y luego Wonder Woman, ¡wow! ¡Qué poderosa! Y cuando alguien que vivió en carne propia los ejercicios militares que realizan las fuerzas de defensa de Israel, que tuvo que acampar, vaya, que tuvo que aprender a disparar un arma porque no sabías en qué momento te iban a llamar a la movilización con los ataques constantes que tienen. Y creo que ella estuvo en la época más violenta antes de estos ataques, que fue alrededor del 2014, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ese progresismo que antes la celebraba por ser mujer y por ser militar, ahora la critique nada más porque no está de acuerdo con lo que ellos consideran que es políticamente correcto, ¿no? O sea, aquí vemos la hipocresía de ese movimiento. O sea, todos estamos de acuerdo de que todo lo que es el movimiento de izquierda progresista está lleno de hipocresía. De un lado te aplaude una cosa, pero si vas en contra de los ideales de ellos, son los mismos en que te arrojan la piedra. Son los primeritos que te arrojan la piedra. Y me gustaría también aquí recalcar un punto muy importante, y es de que dentro de los países árabes hay policía religiosa. O sea, si te encuentra la policía religiosa que practicas la homosexualidad, o sea, cuidado, porque te pueden incluso hasta matar. Y aquí me gustaría dar un pequeño contexto histórico acerca de este tema. Fíjense, obviamente voy a ser rápido porque pues el tiempo apremia y no lo debemos tener aquí mucho tiempo. Israel en su momento se funda porque y aquí voy a hablar de una corriente bien importante que es el sionismo. Mucha gente presume hablar de sionismo, pero no saben qué es el sionismo, ¿sí? O no saben qué es esta corriente política, por así decirlo. Porque el sionismo no es una ideología. El sionismo es una corriente política que nace allá en el siglo XIX. Concretamente la consolida un hombre llamado Theodor Herzl. Y este hombre judío ve cómo en Europa maltratan a su gente. Porque también esto es muy cierto. Los judíos en Europa
fueron muy maltratados. O sea, muy comúnmente se les sometía a estos llamados pogroms, que iban a varios judíos, los golpeaban, les robaban, los ultrajaban, etcétera. Y los judíos, oye, ¿sabes qué? Me agreden aquí, bueno, vámonos para allá. Ah, ya también, y luego para acá, y luego para acá, y luego para otro lado. Entonces ya llegó un punto en el cual muchos países empezaron a llegar a esta corriente o esta idea del nacionalismo, de que, por ejemplo, los estados italianos decían hay que unificarnos, porque estaban separados. Alemania y otros países, hay que defender la soberanía nacional. Empieza esa idea de la patria, de la defensa del país, etcétera. Y los judíos dijeron, oye, ¿por qué ellos sí tienen un país y nosotros no tenemos uno? También nosotros queremos tener nuestro propio país. ¿Y hacia dónde voltearon los judíos? Bueno, en este caso, a su tierra ancestral. Arqueológicamente hablando, mínimo, podemos rastrear una presencia judía muy fuerte en el siglo I o incluso en el siglo III antes de Cristo, ¿sí? Porque tenemos manuscritos. Simplemente el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, de Qumran y demás, podemos ver que había comunidades judías asentadas ahí desde hace mucho tiempo. Incluso libros que fueron escritos mucho antes. Digo, hablando de libros, en cuanto a arqueología, e incluso se han encontrado monedas y sellos de los antiguos reyes de Judá. Por ejemplo, del rey Ezequías, que estuvo hace aproximadamente 2500 años, más o menos. O sea, fíjate en cuanto al tiempo. Entonces, llega un punto en el que los judíos voltean al oriente y dicen, oye, pues esa es nuestra tierra, hay que empezar a volver. Y entonces muchos judíos empezaron a emigrar a la tierra de Israel y poco a poco empezaron a asentarse en algunas regiones de lo que en aquel entonces era el Imperio Otomano. Concretamente después del año de 1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, y el Imperio Otomano pierde la gran mayoría de sus, vamos a llamarlo así, pierde la gran mayoría de sus territorios. En ese momento Israel dice, o en su momento un hombre llamado Chaim Weizmann, que fue un hombre que literalmente salvó a Inglaterra, porque a través de sus avances en la química logró hacer que Inglaterra pudiera producir mucha más pólvora a través de la acetona. Entonces, en su momento la reina le pregunta, oye, Chaim, pues prácticamente tú nos diste gran parte de la victoria, fue gracias a ti. ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres honra? ¿Qué quieres, Jaime? Entonces este hombre dice, quiero una patria para mi pueblo. Y ustedes la tienen controlada. Porque en aquel momento, cuando cae el Imperio Otomano, aquella zona se convierte en un protectorado británico. Entonces, primeramente con la declaración Pais-Scott y después con la declaración de Balfour, los judíos poco a poco empiezan a comprar, empiezan a comprar la tierra. Había colectas en Estados Unidos, en Europa y demás, para que compraran la tierra. O sea, no llegaron ahí a colonizarla, no empezaron a comprarla. ¿Y quiénes se las vendían? Los árabes. De hecho, en muchas ocasiones los árabes, muchos líderes árabes empezaron a quejar de que, oye, ¿por qué le vendiste tu tierra al judío? No, pues es que ocupaba dinero y la vendí. Y aquí mi hermano árabe pues no tenía dinero y él no me quería pagar y los judíos sí pagan. Entonces le vendía la tierra, ¿sí? Y los judíos poco a poco empezaron a comprar. Fíjense también otro elemento de hipocresía, porque en aquel entonces, cuando empiezan a surgir los movimientos antisemitas en Europa, bueno, todavía resurgen porque ya existía el antisemitismo en Europa. Cuando resurgen estos movimientos, ¿qué es lo que gritaban? Decían, judíos, lárguense a Palestina, ¿sí? Y los nietos de esos antisemitas dicen, judíos, salgan de Palestina. Oye, pues, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos? Entonces, en su momento, los judíos llegaron, Tel Aviv era prácticamente, era menos que un desierto, o sea, era un lugar árido, horrible, infértil, sin agua. Y fíjate lo que es Tel Aviv ahorita, la capital económica de Israel, ¿sí? Israel es el único país del mundo que tiene más árboles ahorita que hace 100 años. Es un país que ha reforestado, es un país que ha crecido, es un país que ha invertido en economía, que ha invertido en tecnología y demás. Después, con la Segunda Guerra Mundial, cuando el antisemitismo llega a su punto máximo, con lo que hizo este degenerado de Hitler, ya los judíos dicen, oye, necesitamos urgentemente un hogar nacional. Porque en Europa nos maltratan, en Europa ya esto es insufrible. Y ojo, las leyes de Nuremberg, fíjense lo que les voy a decir, las leyes de Nuremberg no eran más que una copia de las antiguas leyes medievales antisemitas que en su momento había promulgado la Iglesia Católica, ¿sí? Era muy común, fíjense lo que pasaba,
Era muy común también que en la antigua Europa medieval, los obispos católicos le decían a una comunidad judía, no, mira, cada Semana Santa tienes que mandarnos a un judío para que lo cacheteemos porque ustedes mataron a Cristo. Y si no, te vamos a ir a hacer problemas ahí. ¿Por qué nadie habla de esto? Por ejemplo, también era muy común, por ejemplo, en la peste negra, era muy común que se mataran judíos porque decían que le hacían a la brujería. Hazme el favor. ¿Y por qué los judíos morían menos que los europeos? Porque los judíos desde tiempos inmemoriales tenían dos costumbres bien interesantes. Una, se lavaban las manos. Dos, lavaban los platos en los que comían y además de la higiene personal. Los medievales no hacían esto. Y por eso se contagiaban más de la peste negra que los judíos, por ende morían más. Entonces también era muy común esto, que lo que pasaba era que obviamente el mundo católico medieval iba a las catedrales, a las iglesias y besaba a las imágenes. Entonces, con una persona que trajera la peste negra y besara una imagen, la peste se quedaba ahí y los que seguían y le iban a besar ya se contagiaban de la peste negra. Como los judíos no tenían esta práctica, obviamente tampoco se contagiaban por eso. ¿Y cuál fue el resultado? Los judíos son diabólicos, son brujos, están con el diablo, por lo tanto hay que matarlos. ¿Sí? Entonces, otro punto también, hasta les llegaron a inventar crímenes. Por ejemplo, que mataban niños y que les sacaban la sangre y que con eso hacían masa para la Pascua, cuando la religión judía prohíbe explícitamente comer sangre. Ellos tienen unas leyes en cuanto a calidad de la carne impresionante. Si tú a un judío le invitas a una carnita asada, él te va a preguntar, ¿esa carne es kosher? Si tú le dices, no, pues no sé, él no va a comer. Tiene que ser kosher. Kosher es un tipo especial de muerte. O sea, no cualquier animal matado, porque ellos no pueden comer sangre. Entonces me sales con que ellos usaban sangre humana para rituales. Oye, cuando para ellos es inmundo hacer eso. Tocar la sangre de ellos para ellos es inmundo. Tienen que lavarse y purificarse para estar bien otra vez. Entonces, algo completamente irracional. Entonces, los judíos tienen sobradas razones para desconfiar del mundo occidental. Y en su momento dijeron, ya estamos hartos. Incluso, fíjense, en su momento, cuando los musulmanes invaden la península ibérica, ojo, España no existía, España no existía en aquel momento, ellos invaden la península ibérica, los judíos vivieron un periodo de florecimiento y de paz tremendo cuando llegaron los musulmanes. Y a mucha gente le duele escuchar esto, pero es la realidad. Si tú eras un cristiano moderado o eras un judío, ¿sabes qué? Vete para el lado musulmán de la península ibérica porque ahí vas a encontrar libertad y vas a encontrar paz. Porque en los reinos medievales, híjole, ni se te ocurra bañarte con agua caliente porque van a decir que se te meten los demonios. Entonces, ojo, ya después, obviamente, esos reinos sí se volvieron extremistas y empezaron a oprimir a los judíos, también es cierto. Pero al menos al inicio hubo un periodo de florecimiento y de paz. De hecho, por eso los números que tenemos hoy en día son los números indoarábigos, porque vienen justamente de los árabes, la yunta y otros inventos, matemáticas, astronomía, medicina, incluso en el tema teológico, el argumento cosmológico de Calam viene de los árabes, ¿verdad? Entonces, en su momento, vaya, los judíos sufrieron mucho en la Europa medieval, demasiado. Y bueno, ya que está tan de moda pedir perdón, creo que no estaría de más hacer conciencia en el mundo occidental de todo lo que sufrieron. En todo este contexto nace el Estado de Israel, que ojo, en su momento los judíos llegan, empiezan a comprar la tierra, y en su momento la ONU dice, o más bien le dicen a los británicos, oye, queremos un país. Pero los árabes dicen, también nosotros queremos un país. En su momento los británicos dicen, pues está bien, pues vamos a dividírnoslo. Una parte judíos y otra parte los árabes. Los judíos dicen, vamos a dividírnoslo. ¿Quiénes dicen que no? Los árabes. Si los árabes hubieran dicho que sí en aquel momento, hoy ellos tendrían su país, sin ningún problema. Pero dijeron, no queremos que los judíos tengan un país, es todo o nada, ¿sí? Y en su momento, los británicos no se quieren echar el problema y lo avientan a la ONU. Y la ONU lanza una resolución y dice, el Estado de Israel va. Pero hay que respetar ciertas fronteras. Cuando Israel lanza la declaración del Estado de Israel, Medinat Israel, de un discurso muy emotivo que da David Ben Gurión, allá en Tel Aviv, cuando él termina su discurso, literalmente sale corriendo porque hay que organizar la guerra. Y ojo, cuando Israel declara su independencia, lo ataca Egipto, Jordania, Arabia Saudita manda gente, Irak manda gente, incluso hasta por ahí los iraníes y hasta el Líbano también llega a mandar. ¿Sí? Siria.
O sea, Israel fue atacado por 7 países al mismo tiempo, por todos lados, ¿sí? Y muchos de los árabes decían, no, hay que masacrar a los judíos, hay que matar a los judíos. De hecho, los árabes fueron muy influenciados por esta malévola obra de Hitler, Mein Kampf. Uno de los primeros idiomas a los que fue traducida y se difundió mucho fue el árabe, porque hubo legiones árabes de parte de Hitler, ¿sí? De hecho, el gran mufti de Jerusalén, que era el líder árabe, el líder musulmán en aquellos tiempos, él va y personalmente se entrevista con los nazis, ¿sí? Para que organizara ahí nada bueno, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que los judíos se defienden, y ojo, aquí vemos un elemento sumamente interesante, porque muchos de los prisioneros de los campos de concentración del Holocausto lucharon en la guerra. O sea, lo veías con el tatuaje que le hicieron los nazis aquí, y estaban luchando por su patria, estaban luchando por su país. E incluso por ahí, la primer ministra, ojo, fue mujer, primer ministra israelí en aquel entonces, Golda Meir, dice algo muy elocuente. Dice, la guerra va a terminar cuando los árabes amen más a sus hijos de lo que odian a los nuestros. Y es cierto, si los árabes querían, ellos paraban la guerra. Y había 2 estados, uno árabe y uno israelí. Pero ellos no quisieron. Y en su momento, ojo, aquí no se habla, no, es que los malvados judíos expulsaron, hicieron una limpieza étnica de los árabes que vivían en la tierra de Palestina, pero 2 cosas muy interesantes. La primera, ¿por qué nadie habla del exilio de todos los países árabes al cual se metieron a los judíos? Había judíos en Arabia Saudita, había judíos en lo que hoy es Qatar, Omán, Irak, Irán, Siria, Egipto, Jordania, Líbano. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Israel se declara nación, los gobiernos de esos países expulsaron a los judíos y les dijeron, váyanse, pero sin su dinero. Nada más con lo que traen, ropa y con un cambio, y váyanse. ¿Por qué nadie habla de este éxodo? ¿Por qué nadie exige que los países árabes le den a todas esas familias judías una indemnización por lo que les hicieron? Que los expulsados por los árabes fueron mucho más de los que supuestamente expulsaron los judíos, ¿sí? Otro punto muy importante, muchos ejércitos árabes incitaron a la población árabe a salir de la zona palestina porque dijeron, mira, a ver, árabes, sálganse de ahí para entrar nosotros, matar a los judíos, y cuando ya los matemos, ya ahora sí regresan ustedes, ¿sí? Hay documento de esto, de hecho el mismo rey Hussein de Jordania lo admite. Dice, oye, es que la verdad sí tuvimos cierta culpa en esto. Porque muchos les decían, no, tú salte de tu casa, salte de tu aldea, vamos a llegar nosotros, el glorioso ejército árabe, vamos a masacrar a los judíos, vamos a echarlos al mar, y cuando ya hayamos limpiado la tierra de judíos, ahora sí la gente va a regresar, ¿sí? Todos sabemos en qué terminó eso. Pero ¿por qué nadie habla de la responsabilidad de esos ejércitos árabes? ¿Por qué nadie habla de lo que sometieron a los judíos en su momento? ¿Sí? Y aquí entramos en un punto muy importante, llegamos en un armisticio, llega un momento en el que Israel se posesiona, toma más tierra de la que entre comillas le correspondía, y la franja de Gaza queda bajo la jurisdicción de Egipto. Y la parte de, como lo comentabas bien, Naim, de Cisjordania, que es Judea y Samaria, queda en manos de Jordania. La pregunta, en el 48, lo que hoy es Cisjordania y la franja de Gaza quedan en manos de los árabes. ¿Por qué ellos no fundaron un estado árabe? Era de ellos, ahí la tenían. Pero es que, ¿me permites interrumpirte tantito, Abraham? Claro, claro. Ya que estás en el tema histórico, yo quisiera solamente hacer 2 acotaciones a lo que dices, y me interesa que te refieres no tanto como palestinos, sino como árabes, porque es que hay mucha gente que no entiende que Palestina no existe, y yo quisiera añadir un poco a tu semblanza histórica, ¿no? ¿De dónde sale el nombre de Palestina? Claro. Palestina es un nombre latino, un nombre romano, que las huestes de Tito le dan, o mejor dicho, que el propio Tito le dan a la tierra de Israel, después de que en el 70 sofocan la rebelión, que por cierto, proféticamente, ¿no? Para nosotros los cristianos es un evento muy importante porque da cumplimiento a una de las profecías de Cristo en materia de la destrucción del templo, ¿no? Pero hay mucha gente que no conoce esto y que no entiende que esta historia de lucha del pueblo judío no viene del 48,
viene desde hace 2000 años, cuando tras una rebelión que el propio Cristo profetizó, que dijo que los iban a sacar y los iban a matar, y que en Jerusalén iba a haber gran desolación, y que ese esplendor y esa relativa paz que habían gozado los judíos durante la época romana, bueno, aunque eran seriamente oprimidos, iba a llegar a su fin, ¿no? Estas señales que Jesús les da a sus discípulos, se revelan los judíos, recordaremos, ¿no? El episodio histórico y para mí trágico y heroico de la fortaleza de Masada, donde los hombres asediados durante meses por el ejército romano se dan muerte unos a otros hasta que encuentran los romanos puros cadáveres putrefactos porque ellos prefirieron morir con honor a caer en manos de esos romanos que los habían aplastado, ¿no? Pero quedan tan sorprendidos los romanos del heroísmo de los judíos, pero a la vez quedan tan desencantados, tan enfadados, que deciden humillarlos y expulsan a los judíos de Jerusalén, la destruyen totalmente el templo. Está, por ejemplo, la columna de Tito, donde justamente está esta esquela, donde se ve cómo se llevan el arca del templo, que hasta ahora pues no se sabe, ¿no? El arca de la alianza, la menorá, y esa esquela se encuentra en Roma, y es que la gente no sabe eso, y no sabe que los romanos estaban tan enfadados que dicen, prohíben a todos los judíos vivir en esa tierra, a Jerusalén le nombran Aelia Capitolina, y a la tierra de Israel le dan el nombre de Filistín, en alusión a los filisteos, que eran los acérrimos enemigos de los Estados Unidos. Yo lo platicaba en mi cápsula televisiva, fue la peor humillación para un pueblo que a su tierra le pusieron el nombre de sus peores y más odiados enemigos, y ese Filistín se convierte en el castellano en Palestina, y que como tú bien dices, es que nunca hubo palestinos. Cuando los otomanos ocupan el territorio, empiezan a llegar árabes, y no nada más del Imperio Otomano, sino árabes también de otros estados árabes que empiezan a llegar. Entonces, ¿qué son los palestinos? Pues son árabes y en su mayoría pues son musulmanes asentados en esos territorios. Y para concluir esta acotación, el término jurídico, Abraham, amigos, de nación. Tú hablaste de la nación judía y que durante muchos años, ¿no? Para los amantes de derecho es un tema apasionante. Es que los judíos fueron una nación sin patria, y nosotros, por ejemplo, cuando estudiamos la teoría del derecho internacional y constitucional, entendemos que, aunque coloquialmente se utilizan como sinónimos, Estado y nación no lo son. Es decir, puede haber diversas nacionalidades, y ¿qué es una nación? Te preguntarás, nuestra carrera que es de conceptos, ¿no? Es un conglomerado de personas unidas bajo una misma lengua, en la mayoría de los casos una religión y tradiciones comunes. En México, por ejemplo, tiene poquito, lo pongo como ejemplo, ¿no? Que se reconoció que era un estado plurinacional, es decir, integrado por varias naciones, como ya se les da ciertas capacidades de autogobierno a los mayas, otomíes, tobosos y todas estas naciones indígenas que habitan en el estado mexicano. Lo mismo que reconoce la Constitución española del 78 de las diversas naciones que integran, ¿no? Los catalanes, los gallegos, pero dentro de un estado. Entonces, históricamente, olvidemos el lado de la tierra prometida, de Dios, no, histórica y jurídicamente, el caso de Israel es un caso verdaderamente excepcional, que es que, joder, el hebreo se convierte en una lengua nacional que estaba muerta desde hace 2000 años. Es el resurgimiento de las fronteras o de una nación dentro de las fronteras históricas de su estado, y por eso me encanta, ¿no? Que no se denomina República de Israel, ni Reino de Israel, ni adquiere otra denominación, es Estado de Israel. Es decir, por primera vez en 2000 años, la nación judía que había permanecido errante en otros estados se convierte por primera vez en un estado. Solamente para hacer pues una pequeña acotación, ¿no? De lo que tú mencionas, y caray, Abraham, la guerra de los 6 días para mí, de verdad, y ya lo digo, es un milagro de Dios, porque ¿cómo te explicas que un país de verdad tan pequeño pudiera haber hecho frente a 7 ejércitos que le superaban en número, la forma tan abismal en la que destruyen la fuerza aérea egipcia, que ni siquiera tuvo la oportunidad de despegar, a pesar de que los que lanzaron el ataque fueron los árabes, ¿no? La guerra del Yom Kippur, que cobardemente aprovechan los árabes la distracción de los judíos para celebrar esta festividad, y aún así pues no solamente logran evitar la invasión de sus fronteras, sino que tomar territorio, que todavía los israelíes, y ya con esto concluyo, en un acto de benevolencia que creo que la comunidad internacional no ha sabido ver, es que de todos los territorios que ocupan, tanto en la guerra del 67 como del 73,
únicamente mantienen la mal llamada Cisjordania y los Altos del Golán. Y la gente dirá, ¿por qué los Altos del Golán? Porque los Altos del Golán son una posición estratégica para defender. Tan es así que ahí están colocadas varias baterías de artillería, ¿no? Pero devolver la península de Sinaí a los egipcios luego de la crisis de Suez y después también de la crisis del 67 y decir, ok, nosotros hicimos, ya con esto concluyo, todas estas sesiones. A mí me apasiona mucho, por ejemplo, en el tema jurídico, la doble nacionalidad que tienen muchos árabes que viven en Israel, pero que nacieron en Jordania o que son ancestros jordanos. El propio Estado israelí ha reconocido la nacionalidad israelí a árabes que viajan en las fronteras y que obviamente tienen cierto autogobierno, porque como tú bien señalas, el plan original de partición de Palestina del 48 no contemplaba a Cisjordania dentro de los territorios palestinos, ¿no? Es una propia sesión que van haciendo los mismos israelíes. Entonces, y ya con esto concluyo, ahora sí, qué injusto que la comunidad internacional critique a un pueblo que durante tantos años ha sufrido tanto, pero que también a un Estado que imagínate que México, por no tener bronca con los guatemaltecos en la frontera, dice, no, pues sabes qué, te voy a ir cediendo Tapachula, pero no me la hagas de pedo. Oye, estás viniendo a San Cristóbal de las Casas, pues perdón por lo coloquial, ¿no? Te voy a dar un poquito de San Cristóbal de las Casas, y que la sociedad internacional diga, no, es que los mexicanos están poniendo vallas, y no dejan pasar a los pobrecitos guatemaltecos. Pues óyeme, si quieres recorremos la valla hasta San Luis Potosí, a ver cuándo se deshacían estos tipos, ¿no? Claro. Y fíjate que aquí justamente vemos un punto muy, muy importante, y es de que, vaya, el hecho de que el hebreo resucitara y que una nación que puede rastrear sus orígenes culturales, sus orígenes patrióticos hace más de 2000 años, fíjate, 2000 años, y que a final de cuentas los echaron de su tierra, fueron oprimidos, fueron ultrajados en muchas maneras, y que recuperan el idioma, recuperan gran parte de su fe, recuperan esa identidad, o sea, más bien la tierra, porque durante mucho tiempo se les conoció como un pueblo sin tierra, porque ellos mantuvieron su identidad. Por ejemplo, un mexicano va a Estados Unidos, sus nietos ya no van a hablar español, ya no van a saber de dónde vienen. Los judíos 2000 años después, vaya, o sea, pueden rastrear sus orígenes hasta mucho tiempo atrás. Y de hecho, lo comentaba por ahí un hombre maravillado que decía esto: si Moisés resucita hoy, los niños judíos van a poder hablar con él. ¿Qué nación puede presumir de eso? Es como si hoy en día, no sé, digo, obviamente sin hablar de separatismo, es como si hoy en día se levantaran los mayas, fundaran su nación maya, con libertad religiosa, de asociación, de reunión, etcétera, y se convirtieran en una potencia mundial en tecnología y demás. O sea, ningún otro pueblo indígena ha hecho eso. E Israel, que era, por así decirlo, era el pueblo indígena de esa tierra, sí lo logró, a pesar de tenerlo todo en contra. Caso que tú mencionas, el pueblo, ya no les llaman gitanos, ¿no? Porque la policía del pensamiento se enfada, pero los romaníes. Sí. Hasta hoy en día el pueblo romaní sigue vagando por ahí, pero no tienen un concepto histórico de nación, ni una noción ancestral de nación como el caso de Israel, que sí que la tuvo, ¿no? Claro. Y aquí me gustaría hablar un tema muy importante, que es el precedente. Miren, mucha gente cuestiona la creación del Estado de Israel porque dicen, ay, no, es que Israel lo crearon los británicos. Pero a ver, seamos sinceros. Los británicos crearon Jordania. Los británicos crearon Siria. Crearon Irak. O sea, por favor, toda esa parte le correspondía al Imperio Otomano. ¿Sí? Cuando llegan los británicos y le quitan esa tierra, lo que hacen los británicos es de que dividen la tierra según las lealtades que les dan a ellos. ¿Sabes qué? Hacemos una alianza con el Shah de Irán, hacemos una alianza con Irak. Bueno, Irak, ese es su territorio. Oye, Rey Hussein, que venía de un clan ahí de Jordania, aquí está tu tierra. Líbano, bueno, aquí está la tuya, etcétera. Pero le hicieron no considerando, por así decirlo, las cuestiones ni geográficas ni culturales de la zona. Porque incluso entre los árabes... Del conflicto con el pueblo kurdo en Irak, ¿no? Me imagino que por ahí vas. A eso iba. Que hay un grupo, hay un pueblo que ahorita no le dieron tierra a los británicos, que son los kurdos, que son otra etnia, por así decirlo, aparte, y que hasta el día de hoy pelean por un Kurdistán. Y fíjense, uno de los mayores aliados y defensores de la idea de un Kurdistán es Israel.
Israel dice, debe existir un Kurdistán, ellos merecen una tierra también, ¿por qué no se las dan? Simplemente, de aquí comentas, sí, claro, no te preocupes. Otro punto muy importante, lo que pasó en la India. La India tampoco era un país. La India era una serie de reinados, de ciudades-estado, era el Indostán. Y en su momento había hindús, bueno, no sé si, perdón si lo estoy pronunciando mal, había hindús y había árabes, indios y había musulmanes. Entonces en su momento ellos también le dicen a los británicos, oye, queremos independencia. Y había una facción que decía, pues hagamos un Indostán, o sea, una India que abarque hasta lo que hoy es Pakistán, ¿sí? Pero había otro grupito que era musulmanes que decían, no, porque es que los indios nos van a oprimir porque somos una minoría. Queremos un país propio que se llame Pakistán, un país musulmán, ¿sí? Entonces los británicos, después de mucha negociación, dicen, va, partimos el Indostán, partimos esta región, árabes por un lado, indios por otro lado. Y ojo, aquí se dio una guerra horrible, se dieron masacres tremendas, se dieron, situaciones horribles de árabes, de musulmanes matando indios y de indios matando árabes. Se desplazaron. Hasta la fecha hay conflictos internacionales en la franja. Hasta la fecha, sí, hasta la fecha, y se desplazaron más de 14 millones de personas. 14 millones de personas. ¿Por qué nadie cuestiona el surgimiento o la legitimidad de la India o de Pakistán? Y ojo, después hubo mucha presión por parte de los musulmanes a los indios de Pakistán, y después de una terrible y sangrienta guerra civil, surge un tercer país, Bangladesh. Entonces vemos como un territorio de los británicos, ¿sí? Se parte y surgen guerras, y surgen problemas y se hacen 3 territorios. ¿Por qué nadie cuestiona eso? ¿Por qué nada más cuestionamos Israel? Que ojo, Israel es algo minúsculo en comparación con todo lo que poseen las naciones árabes a los alrededores. También otro punto muy importante, Egipto, Arabia, los países ricos árabes, ¿por qué en su momento no asimilaron y ayudaron a sus hermanos árabes? Lo que hicieron muchos jordanos, y en su momento pasó también en Líbano y demás, es de que sí, recibimos a los árabes que vienen de la tierra de Israel, pero no les vamos a dar derechos, no les vamos a dar la ciudadanía, que sigan siendo refugiados, y los vamos a meter en campos de refugiados. ¿Para qué? Para el día de mañana estar presionando a Israel de que pobrecitos los refugiados. Fíjense, efectivamente, Israel sí toma a todos los judíos del mundo que fueron oprimidos y perseguidos por los árabes, que los echaron de su tierra, los implanta, les da trabajo, les enseña el idioma, etcétera, pero los árabes no hacen lo mismo con su gente. Todo lo contrario. De hecho, ahí tienes masacres terribles que en su momento pasaron en Jordania y en Líbano. Tienes que en campos de refugiados hubo refugiados, mal llamados palestinos, que le cortaron la cabeza a un soldado jordano y jugaron fútbol con ella. O sea, y ojo, lo que comentabas, el término Palestina efectivamente viene del falastín, que significa filisteo. Y los filisteos eran un pueblo que ya habían desaparecido mínimo, o habían ya sido asimilados culturalmente desde 700 años antes de Cristo. Cuando Alejandro Magno toma esa zona, ya no hay filisteos. Creo que la última referencia a los filisteos incluso viene en los tiempos de la invasión babilonia, ¿no? Exactamente. Después de Nabucodonosor, ya los filisteos pierden casi que su identidad. Por el otro lado, los judíos tenemos el tema de los macabeos. O sea, es esa defensa de la cultura tan interesante que tienen. ¿Y por qué comento esto? Porque si tuviéramos ahorita una máquina del tiempo, un DeLorean, y nos fuéramos al año que te gusta, 1930, y tú le preguntas a un árabe, oye, ¿eres tú un palestino? Mínimo te va a recordar a tu mamá. ¿Por qué? Porque el término palestino era un término que se le adjudicaba a los judíos de aquella tierra. De hecho, hay un periódico que hoy en día se llama el Jerusalem Post, que muchos dicen, no, es que Palestina era una nación. ¿Por qué? Porque había un periódico que se llamaba el Palestine Post. El Palestine Post fue un periódico fundado por judíos, para judíos, y que evolucionó para hoy convertirse en el Jerusalem Post. Pero no era había asociaciones, había sindicatos, y muchos de ellos eran judíos. De hecho, cuando los judíos llegan a Israel y empiezan a sembrar, empiezan a traer industria, empiezan a crecer, empiezan a hacer florecer la tierra, muchos árabes ven el enorme potencial que hay y se van a la tierra de Israel. ¿Sí?
Entonces, el término palestino viene desde los 60s, de que no lo toman, por así decirlo, los árabes, sino que se los imponen los reinos jordanos y demás. ¿Ok? Entonces, en este punto es cuando ya surge ese término de Palestina como tal. ¿Sí? Que ojo, la bandera palestina hoy en día que tenemos el rojo, el verde y el negro, no es una bandera propia, es la bandera de Jordania. ¿Sí? Es la bandera de Jordania. Haciendo referencia de que ellos, por así decirlo, no son un pueblo. Y aquí me gustaría también recordar un punto muy importante, y es el tema del sionismo. ¿Sí? El tema del sionismo. Mucha gente erróneamente dice, no, es que los sionistas son una secta malvada, son una secta por ahí cabalística, secreta, que busca hacerle mal a la gente. A ver, no. Repito, el sionismo es una corriente política y lo único que defiende el sionismo es una cosa, que Israel tiene derecho a una tierra. Es lo único que te habla el sionismo. ¿Sí? Entonces, oye, de que es que hay un sionismo que internacional y etcétera. No, eso es globalismo. Por ejemplo, George Soros, él a pesar de que entre comillas es judío, él colaboró con los nazis y le confiscó los bienes a muchos judíos. De hecho, la cultura judía, los judíos ortodoxos y demás, ellos son acérrimos enemigos del aborto, de la ideología de género y del globalismo como tal. Ellos son aliados en esta batalla cultural. Que hay uno que otro pseudo judío que ha traicionado su fe, porque hay que llamarlo así, ha traicionado su fe, no podemos juzgar a toda la comunidad judía, ni decir que el sionismo es una secta por ahí malévola, etcétera. No, el sionismo simple y sencillamente lo que te dice es de que los judíos tienen derecho a una tierra, o sea, son un movimiento patriótico, ¿sí? Y pregunto, ¿qué nación no tiene derecho a su propia tierra? ¿Ok? No sé si hasta este punto, Naim, porque digo, por si tienes que retirar, ¿quieras comentar algo? Claro, la verdad es que es un tema muy complejo. Ahora, mira, nosotros lo desarrollamos en 1 hora y aún así creo que nos queda algo flojo, ¿no? Yo lo traté de desarrollar en 15 minutos en mi cápsula televisiva, pero sí puedo decir algo y concuerdo mucho contigo en los siguientes puntos. Es una cuestión, obviamente, que se ha llevado a un debate ideológico, o es una cuestión muy compleja que se ha reducido a una falacia de falsa disyuntiva ideológica de o estás a favor de los pobres palestinos, o es que estás a favor de esos malditos genocidas, cuando hay gente que no se ha dado la tarea, y por eso nosotros tenemos que dar esa batalla cultural, pero con respeto, ¿no? Claro que los israelíes han cometido abusos, claro, obviamente que soldados israelíes pudiesen haber cometido abusos, porque es que en cualquier guerra es así, y claro que no somos dos judaizantes, porque, por ejemplo, el tema de la religión, por ejemplo, que tú y yo profesamos, y el tema del judaísmo, ¿no? Que es verdaderamente irracional el pensamiento católico y cristiano de decir, es que yo no estoy a favor de los judíos porque ellos mataron a Cristo. Me parece entonces que o de plano no han conocido a Cristo, lo que realmente es el evangelio, o al menos no se han dado la tarea intelectualmente de entender por qué era necesario que Cristo muriera y por qué Cristo nació en el pueblo judío, ¿no? El caso de antisemitismo dentro de los creyentes, pegar a los judíos porque por su culpa se murió, pero es que Jesús tenía que morir para redimir a la humanidad y además sabía él perfectamente bien que iba a morir, pero iba a resucitar, pero es que a la gente se le olvida que es que resucitó y está vivo y era necesaria su muerte y la había dispuesto Dios mismo para la salvación de la humanidad. Segundo, que sí que es cierto que muchos creyentes caen en el fanatismo, que ese quizás sea otro tema interesante para otra cápsula, de empezar a meter elementos judíos en la liturgia cristiana quizá, cuando lo cierto es que dice la misma Biblia, Cristo a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, vino a su pueblo, pero cuando su pueblo lo rechaza, que estaba escrito que iba a suceder, pues obviamente el judaísmo ya se convierte en una religión más, que es así, para que la gente entienda que lo que nosotros defendemos no es una religión en particular, sino a un pueblo que ha sido pues dejado. Habrá gente que diga es el castigo divino por sus rebeliones, porque sí que es cierto que en la historia bíblica Israel fue un pueblo muy infiel, a pesar de ser pues considerado el pueblo elegido en su momento por Dios, ¿no?
Lo cierto es que teológicamente el actual pueblo elegido, pues es la iglesia donde ya no hay judío ni griego. Yo concluyo, ya porque ahora sí me tengo que retirar, querido Abraham, y amigos que nos están viendo, no he visto los comentarios en Facebook, los buenos, los malos, pero sí que es cierto que hay que utilizar este tipo de plataformas para informarnos, para debatir respetuosamente y para investigar más allá de lo que nos vende el establishment. Hay que cuestionarnos cuando se carga más la balanza hacia una parte que a otra, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias por tu aporte, Naim. Y pues igual, ya yo aquí voy a cerrar. Y pues bueno, seguiremos conversando también en un futuro sobre este y más temas. Me gustaría también aquí. Excelente. Me gustaría también aquí recalcar un punto muy, muy interesante acerca de ese tema del antisemitismo y del sionismo. Vaya, hay que pensar un poquito. Si los judíos como tal y el sionismo malvado, globalista, tiene todo el poder, ¿por qué la ONU, que está prácticamente dominada por Soros y sus aliados, por qué condena tanto a Israel? ¿Por qué los medios que supuestamente controlan las malvadas élites, por qué siempre hacen ver a Israel como el malo? ¿Por qué todas las asociaciones de Médicos Sin Fronteras, Associated Press y demás, por qué siempre le tiran a Israel? ¿No se supone que acaso Israel es el malvado establishment y ellos lo controlan todo? Hay que cuestionarnos eso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el tema de los Rothschild, que son tan amigos, por así decirlo, del Vaticano, están muy, muy entrelazados con todo el tema del Papa y demás, y entre comillas son de origen judío, ¿sí? Y de hecho aquí me gustaría desmentir un mito que había de que los judíos son malvados porque son unos usureros y se encargaron del tema financiero. Lo cierto es de que, volvemos a lo mismo, en la Europa medieval, con no poca influencia de la iglesia, se emitieron leyes para prohibirle a los judíos que tuvieran tierras para sembrar, para prohibirle a los judíos que tuvieran ganado y muchas cosas más. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos en su momento? Dediquémonos a las finanzas, dediquémonos al tema de los negocios, dediquémonos al comercio, porque legalmente estaban impedidos de hacer otra cosa. No era porque ellos, no, sí, mediante el comercio vamos a dominar el mundo. Hoy en día sí es cierto que hay muchos judíos que obviamente están, vamos a decirlo así, no ven con buenos ojos convivir con otras, vamos a llamarlo así, culturas, pero la experiencia les ha dicho que esto a veces trae muchos problemas por el tema del antisemitismo. Repito, el tema del famoso libelo de sangre es una mentira. Era muy común que en su momento la Inquisición se fabricara este tipo de delitos, porque cuando te atrapaba la Inquisición, que ojo, yo estoy de acuerdo que la Inquisición no mató millones de personas ni demás. En su momento, si te atrapaban a ti por judaizante, o sea, recordemos que cuando España conquista la parte musulmana, obliga a los musulmanes y a los judíos a convertirse al catolicismo o a abandonar el país. Y muchos judíos abandonaron desgraciadamente el país y muchos fueron muertos por eso, los secuestraron los piratas, sufrieron mucho a causa de esa, de ese ataque de la iglesia hacia ellos. Entonces, los que se quedaron entre comillas eran católicos y la Inquisición solamente tenía poder sobre los católicos, no sobre entre comillas los judíos y los musulmanes. Entonces, si te atrapaban por judaizante, era muy común que te confiscaran los bienes. Entonces, muchas veces, cuando sabían que había judíos que venían, o judíos conversos, que venían de un pasado, pues valga la redundancia, judío, era muy común que los acusaran para poderse robar sus bienes. O era muy común de que si había un católico que le debía a un judío, lo acusara a este de judaizante para que al otro, pues en lo que pasaba la Inquisición y le confiscaran los bienes, pues se podía salir de la deuda. También eso era muy común, desgraciadamente. De aquí surge este mito que los judíos son malvados y son usureros y se dedican a las finanzas. Sí se dedicaron en su momento al comercio, pero fue porque la necesidad los obligó a eso. No había para más. Estaban impedidos en ese aspecto. ¿Ok? También nos quedamos en la fundación del Estado de Israel, y repito, llega a los 60 y en su momento, pues ya Israel toma lo que vendría siendo lo que es Egipto, lo que vendría siendo, el Sinaí que le pertenece a Egipto, los Altos de Golán, Gaza y lo que hoy se llama como Cisjordania. Lo cierto es de que toma los Altos del Golán y no los ha devuelto, entre comillas, a Siria por una razón muy importante. Cuando Siria tenía los Altos del Golán, no dejaba de atacar a Israel. Tenía artillería, tenía un montón de maquinaria de guerra ahí apostada,
y se dedicaba a atacar a los civiles. O sea, repito, oye, ¿con qué motivos te vamos a regresar los altos del Golán cuando ya me has comprobado muy una y otra vez de que estás ahí atacando a mis civiles? Otro tema muy importante. Hoy en día lo que pasó en Siria con su momento con los yihadistas. Imaginen si el Estado Islámico, los yihadistas, hubieran tenido acceso a los altos del Golán. ¿Qué tanto daño no habrían hecho? ¿Sí? Otro punto. Israel le devolvió toda la península del Sinaí a Egipto a cambio de una cosa: paz. En su momento, Menachem Begin y Anwar al-Sadat, el presidente de Egipto, firman un tratado de paz y le dice Begin a Sadat: te voy a regresar a Egipto, pero queremos que nos reconozcas como Estado y ya basta de guerra. O sea, vamos a entregar tierra por paz. En su momento, la Franja de Gaza, los judíos tenían colonos en Gaza. El ejército israelí va con los colonos, literalmente los saca a la fuerza de Gaza y le dice a los palestinos: ahí está tu tierra. ¿Qué obtuvieron con eso? Terrorismo. ¿Sí? En Cisjordania, hoy en día está controlada por la autoridad palestina, pero la autoridad palestina pareciera que es un gobierno latinoamericano más. Es un gobierno sumamente corrupto, es un gobierno sumamente ineficiente, que en vez de legislar para su propia gente, solamente legisla para sus bolsillos. Esa es la autoridad palestina hoy en día. ¿Por qué no le exigimos a ellos que hagan algo también por su gente? Y otro punto muy importante: si Israel hoy en día baja las armas, Israel desaparece, porque está literalmente rodeado de enemigos. Pero si Hamas baja las armas, habrá paz. Israel ya no está interesado en conquistar Gaza, y no le conviene. Si en su momento Hamas dice: ok, Israel, te reconocemos como Estado legítimo, firmemos un tratado de paz, reconozcamos ambos nuestras fronteras, hagamos comercio, ese día se acaba la guerra. ¿Sí? Porque, como decimos coloquialmente, la pelotita no está del lado de Israel, está del lado de Hamas. Hamas públicamente lo ha dicho una y otra vez, que su propósito es destruir a Israel. El estatuto de Israel no es ese, la postura de Israel no es esa. ¿Sí? Entonces, el día que Hamas diga: ¿sabes qué? Abandonamos el terrorismo, ya vamos a enfocarnos en nuestra gente, ese día las cosas van a cambiar. El falso bloqueo que hay en Gaza, no hay un bloqueo como tal en Gaza. Cualquiera puede mandar víveres, cualquiera puede mandar medicamentos, despensa y etcétera a la Franja de Gaza. Lo que hace Israel es de que controla que no lleguen armas, concretamente. Ese es el objetivo, es el problema. ¿Sí? Cualquiera puede hacer llegar algo a los árabes que están viviendo ahí, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando. Ahora, repito, no decimos que todo lo que ha hecho Israel es perfecto. ¿Hay grupos extremistas en Israel? Sí, sí hay grupos extremistas. ¿Hay grupos medio locos? Sí, también hay grupos medio locos. Que sí odian a los árabes, son supremacistas, también los hay. Pero la postura oficial como tal del Estado de Israel ha sido: negociamos para la paz. Porque al final de cuentas es lo que les conviene a todos. Ahora, en Hamas está lleno de yihadistas. Ahora, preguntémosles a los suecos, con toda la invasión que están viviendo musulmana, si ellos la están pasando muy bien. A los franceses, a los ingleses, con todo el tema de los robos, las violaciones, la delincuencia, etc. Nos quejamos mucho de la invasión árabe que está sufriendo Europa, pero ¿por qué queremos obligar a Israel a que ellos también la sufran? ¿Sí? ¿Por qué nada más para Europa nos preocupa y no para ellos? ¿Sí? Entonces, seamos conscientes de lo que está pasando. El simple hecho de que CNN, los medios tradicionales y demás, solamente nos cuenten una cara de la moneda y que solamente nos cuenten lo que está pasando en un bando y que solamente jueguen con este victimismo, nos da mucho de qué hablar. Y el hecho de que Soros o los Rockefeller o los Rothschild estén coludidos en muchas de esas empresas, pues también nos da mucho de qué hablar. Y repito, preguntémonos: si Israel es parte de la malvada cábala que planea dominar el mundo, ¿por qué todas las organizaciones están en su contra? ¿Por qué la ONU y demás están en su contra? Como que no parece muy coherente eso, ¿no les parece? Y ya para ir cerrando, me gustaría desmentir también otro punto muy importante, que es el llamado Protocolo de los Sabios de Sion. Este libro surgió allá en la Rusia zarista, y este libro ya se ha comprobado una y otra vez que fue fabricado por la Okhrana. La Okhrana en su momento fue la KGB del zar. O sea, era la policía militar del zar. Y este libro, Los Protocolos de los Sabios de Sion, fue utilizado en su momento para culpar a las comunidades judías de muchos de los problemas de la época y para que el zar se viera como que desahogado de esos problemas. Era muy común que en Rusia hicieran eso, como en la Europa medieval.
de que pasa un problema, los judíos, ¿sí? Culpamos a los judíos, matemos a los judíos, etcétera, ¿sí? Y los protocolos de los sabios de Sion son un libro antisemita, un libro que es una mentira, fabricado, repito, por la Okhrana, que es la policía rusa, que dice que los judíos tienen un plan maquiavélico, malvado de dominar el mundo, y etcétera, y demás, ¿sí? Pero repito, si los judíos hubieran tenido ese plan, ¿por qué pasó el Holocausto? Si los judíos hubieran tenido ese plan en su momento, ¿por qué? Repito, todas las organizaciones pareciera que se están volviendo en su contra, ¿sí? No parece muy coherente todo esto. Y repito, ese libro solamente fue utilizado para perseguir a los judíos y propagar el antisemitismo. No hay nada de verdad en ese libro. Y ya hoy en día, en pleno siglo XXI, seguir creyendo eso ya roza en lo absurdo, por no decir en lo infantil. ¿Ok? Entonces ya debemos ir superando ese tipo de situaciones, debemos ir venciendo este antisemitismo y demás, porque realmente vemos lo que les pasó a ellos y es lo que nos está pasando a nosotros como conservadores. Nos están silenciando, nos están levantando falsos, están levantando artículos en nuestra contra, pseudo estudios en nuestra contra también y demás. El tema es, ¿qué vamos a hacer nosotros? En su momento, un famoso pastor luterano llamado Martin Niemöller dijo lo siguiente: cuando vinieron por los judíos, yo no protesté porque yo no era judío. Cuando vinieron por los socialdemócratas, yo no protesté porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron por los comunistas, yo no protesté porque yo no era comunista. Y cuando vinieron por mí, ya no había nadie quien protestara. ¿Sí? Y cierro con este punto. Jerusalén tiene un lugar que es sagrado para las tres religiones abrámicas, que es el Monte del Templo. Cuando Israel, de la mano del general Moshe Dayan, toma el Monte del Templo, y bueno, de hecho está grabado esa icónica frase que pronuncia aquel militar Motagur cuando dice: el Monte del Templo está en nuestras manos, y colocan la bandera de Israel en el Monte del Templo, el lugar más sagrado para el judaísmo. Así como los judíos toman el templo, el general Moshe Dayan le entrega el lugar a los palestinos, bueno, a los árabes, concretamente al Waqf, a la autoridad religiosa jordana. El Monte del Templo es un lugar sagrado para árabes, para judíos y para cristianos. Los árabes pueden ir a orar al Monte del Templo. De hecho, un cristiano puede ir en ciertas ocasiones al Monte del Templo también. Adivinen quién no puede ir al Monte del Templo: los judíos. ¿Sí? O sea, Israel, y el propio Israel cedió la autoridad del Monte del Templo para evitar problemas a autoridades árabes. Y los judíos no pueden subir al Monte del Templo a orar. ¿Sí? Repito, esto corresponde con la realidad que nos cuentan. En Jerusalén pareciera que todos tienen libertad religiosa, menos los judíos, ¿sí? Que tienen que conformarse con orar en el Muro de los Lamentos, que es el último muro que dejó en su momento Tito cuando destruye Jerusalén, ¿sí? Entonces, seamos coherentes, investiguemos bien ese tipo de temas, porque hoy en día los medios nos venden una realidad que pues no pareciera que es la verdad. Tenemos que ser muy conscientes de los problemas que estamos enfrentando y tenemos que ver siempre todo desde la óptica del equilibrio. E incluso hay movimientos judíos ultraortodoxos que están en contra del Estado de Israel. No todos los judíos son de la misma corriente de pensamiento y religiosa. Entonces tenemos que ser coherentes, tenemos que pensar bien lo que vemos, cómo lo vemos y lo que analizamos. Si los medios nos venden a Palestina como la eterna víctima, hay que replantearnos las cosas. Porque como diría Malcolm X, hay que tener cuidado con los medios de comunicación, porque terminarás odiando al oprimido y amando al opresor. ¿Sí? Entonces, repito, no significa que Israel sea perfecto y que todo lo que Israel haga esté bien, y no, o sea, también hay que reconocer cuando Israel comete errores, también hay que reconocer cuando pueda haber abuso de fuerza por parte del ejército. Pero lo cierto es de que tanto Israel como los mismos árabes son víctimas de sus gobiernos terroristas. El peor enemigo de los palestinos no es Israel, es Hamas. El peor enemigo de los árabes no es Israel, son sus propias autoridades que propagan el terrorismo. En Cisjordania, si un hombre comete un acto terrorista y se convierte en mártir, nombran calles en su honor, nombran escuelas en su honor, a la viuda le dan una pensión, a los hijos les dan beca. Incluso hay programas de televisión donde un cuchillo
Un cuchillo animado te enseña cómo matar judíos. ¿Sí? Hay programas de televisión donde abiertamente te hablan de que te subas a un camión israelí y te pongas una bomba. Por parte del mismo gobierno. ¿Por qué no hacemos algo de eso? ¿Por qué no los criticamos? ¿Por qué no decimos que eso está mal? Ah, pero Israel manda un misil. Ah, Israel malvado. ¿Sí? Ahí está la doble moral. Entonces, ¿cuántos no sabían esto? ¿Cuántos no sabían que el gobierno incluso financia ese tipo de programas? Incluso el gobierno alienta a de que los niños ataquen a Israel. Incluso hay muchos videos de padres árabes aventando a sus hijos a los soldados para que los maltraten y así poder grabarlos y hacerse las víctimas. De hecho, en Israel hay una industria, bueno, se le llamó como tal Pallywood. Pallywood es todo este montaje que hacen los árabes para aparentar de que Israel lo está oprimiendo. Le avientan los niños casi que a los soldados, y luego el soldado atrapa al niño y luego toman la foto de que el soldado está maltratando al niño. O usan fotos de lo que pasó en Irak, o usan fotos de lo que pasa en su momento de las revueltas de Chile, y dicen, mira, malvado ejército de Israel está oprimiendo a los árabes. Oye, pero esa foto es de hace 10 años. Oye, pero esa foto es de Irak. Oye, pero esa foto es de Chile. Oye, pero esa foto es de México. ¿Sí? Reciclan todo este material. Es Pallywood. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta pequeña transmisión. Digo, nos extendimos un poco. Creo yo que fue necesario tocar estos puntos. Porque como la derecha, que somos la derecha mexicana, la nueva derecha como tal, necesitamos consolidarnos y vencer ya estos prejuicios antisemitas del pasado, vencer ya todas estas corrientes de pensamiento erróneas, estos estereotipos también hay que irlos venciendo ya, porque necesitamos unirnos en contra de un enemigo común, que correctamente es el progresismo. Toda esta corriente de la ideología de género, lo políticamente correcto, que ojo, ellos también atacan a Israel. Y pues ahí sí, como diría cierto dicho hasta eso, que algunos dicen que fue, que viene de los árabes, otros dicen que no, que Maquiavelo lo acuñó, etcétera. Pero bueno, es un dicho muy real cuando dice de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Mi deseo de que eso haya sido de provecho para todos y cada uno de ustedes. Y pues bueno, yo me despido diciéndoles como siempre que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima. Nos vemos.